Romanos 7, 14 al 17 porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Queridos hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con ustedes. En la sesión pasada les hablé sobre las características del pecado, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y la vanagloria de la vida y les expliqué cómo vinieron por primera vez. Espero que no pongan su corazón en riquezas perecederas, honor, autoridad, sino que confíen en el Señor cada día y la esperanza en el cielo eterno. Hoy, les hablaré sobre el proceso de cómo el hombre realiza la carne y las deficiencias del cuerpo en la mente del hombre. Antes de la caída de Adán, el primer hombre Adán no tenía idea sobre la carne. Eso es porque nunca había visto ni experimentado la carne, lo cual significa cosas perecederas, y debido a que el jardín del Edén es un espacio de luz que pertenece a Dios y no hay pecado ni maldad allí. Mediante la desobediencia de haber comido del árbol, la comunicación con Dios fue interrumpida y el cocimiento de la carne, el cual es falsedad, vino a estar a disposición y comenzó a realizar la carne y vino a ser un hombre de carne. Luego, ¿cómo es que los descendientes de Adán realizaron la carne? En efecto, nosotros nacemos con la naturaleza pecaminosa, el fundamento de la carne que es llamado el pecado original. La naturaleza pecaminosa y la carne fueron formadas en el corazón del hombre, debido a la caída de Adán, el primer hombre. Y esto que se ha venido heredando de los padres, es llamado pecado original. Mediante el esperma y el óvulo de los padres, las apariencias personales y asimismo las enfermedades de los padres son heredadas por los hijos. Por ejemplo, hay un niño cuyo padre murió cuando él nació. Sorprendentemente, el niño que nunca había visto a su padre, muestra los mismos comportamientos y costumbres que su padre cuando estaba creciendo. Esto surge porque la personalidad de su padre y hábitos estaban en su espermatozoide. Así también la naturaleza pecaminosa ha sido transmitida a sus descendientes desde la caída de Adán. Romanos capítulo 5 versículo 15 dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Y en Romanos capítulo 5 versículo 18 dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de esta manera el hombre nace con la carne, lo cual es la naturaleza pecaminosa, y cuando va creciendo realiza más de la carne y gradualmente se convierte en un hombre de carne practicando las naturalezas pecaminosas. Si examinamos el proceso cuando el hombre nace y nos damos cuenta de la carne en forma más cercana, hay una fase de pecado con los ojos no sabiendo nada como un bebé. El hombre reacciona por instinto por los 5 sentidos que incluye el pecado con los ojos. Reaccionando por instinto se refiere al estado en el cual no puede tener ningún sentimiento o pensamiento, de modo que al ver con sus ojos, no puede sentir cosas como, esto es bueno, esto es malo, y no se puede dar cuenta de las cosas. Usted puede decir que la sonrisa del bebé es cuando reconoce a su madre, pero no es cuando el bebé sonríe que reconoce a su madre. El bebé solamente reacciona por instinto mediante el estímulo de sus ojos o algún olor familiar o la postura confortable, y así continúa. A pesar de que el bebé no ha sido instruido, él expresa sus sentimientos cuando siente hambre o está incómodo. Él piensa y actúa: si yo lloro, mi mamá me va a alimentar. Este es el tiempo cuando no hay ningún conocimiento o pensamiento, sino solamente el estado de pecado que es conducido por el instinto.
Cuando el tiempo pasa un poquito luego del nacimiento viene el estado del sentimiento. En esta fase las cosas se experimentan mediante los 5 sentidos que son almacenadas con algunos sentimientos. Antes de esta fase el hombre reacciona por instinto sin conocimiento o sentimientos, pero en este punto él discierne como, esto es rojo, esto es azul, esto es rosado y reacciona a cualquier color. Para algunos niños el color rojo es el color de Jesús que representa a su crucifixión, mientras que el color blanco pertenece a Dios, habiendo sentimientos en la verdad. Permítanme darles un ejemplo cuando una experiencia se conserva como un sentimiento. Una madre está planchando ropa y el niño está a su costado. La madre le dice, ten cuidado, esto está caliente, de lo contrario te vas a hacer daño. Pero el niño, sin haberla escuchado, sigue jugando como un loco y se quema. Después de eso, él nunca se acerca a su madre cuando está planchando. Solamente, luego que ha sentido la quemazón, puede darse cuenta lo que es quemarse. Ahora puede darse cuenta de lo que es una plancha caliente. En esta fase donde el hombre hace entrar el pecado, sintiendo y aprendiendo como sentimientos, es realmente un periodo muy importante para formar los estándares para vivir en este mundo. A pesar de uno mismo, los estándares son formados como, me gusta esto, odio eso, esto está bien, eso está mal, todos los hábitos se forman. Al repetirse esto va afectando durante el crecimiento. Por ejemplo, un muchacho ve a un amigo bastante grande y fuerte y piensa que también será un hombre fuerte como él porque es formidable. De otro lado, otro muchacho ve el mismo pecado y piensa que eso no es bueno y piensa que será un hombre que ayude a los amigos débiles. Estos dos niños serán diferentes en el proceso de crecimiento y personalidad. Podemos ver niños y jóvenes que aún no han establecido sus valores niegos, que crecen equivocadamente porque han aceptado equivocadamente las películas, la televisión o culturas mundanas. Hace mucho tiempo atrás, cuando las películas violentas fueron maravilladas, yo leí un artículo chocante en donde unos niños pensaban que era divertido y querían ser como eso. Tenemos que estar consciente de cuán importante es cómo vemos y sentimos las cosas al formar los valores del hombre. Por lo tanto, los padres que tienen hijos deben de criarlos para que sean buenos y sean hombres rectos, haciendo un buen ambiente agradable y enseñándoles mediante la verdad. Seguidamente, pasando por la etapa del sentimiento, se alcanza la etapa de la práctica. En esta etapa los sentimientos que se almacenaron en la memoria mediante el pecado, escuchando, experimentando y aprendiendo, se manifiestan en acciones. Es lo que se le dice el estado de formación del carácter de uno mismo. Un bebé solamente ve, oye y actúa por instinto, pero cuando va creciendo forma su conocimiento almacenando cosas juntamente con los sentimientos y determina su comportamiento basado en las cosas. Les di un ejemplo de un niño que se quemó con una plancha. Antes que el niño se queme, a pesar de que su mamá le dijo que no se ponga cerca a la plancha, él no podía darse cuenta lo que ella le decía porque no había experimentado lo que era. Sin embargo, después que se quemó, él mismo pudo darse cuenta de que no debería estar cerca de la plancha caliente. Debo de tener cuidado y actuar debidamente. Esta es la etapa de formación de uno mismo mediante la práctica repetitiva de las cosas que fueron almacenadas juntamente con los sentimientos mediante el pecado, escuchando y aprendiendo. Así como el niño aprendió lo que es caliente, no hay duda de que una persona pueda almacenar conocimiento básico y aprenda en su vida. Pero el problema es que nosotros aceptamos muchas cosas que no debemos aceptar cuando crecemos. Es el conocimiento de la falsedad y de la carne, lo cual está mal según la verdad, y lo aceptamos como que es justo. Por ejemplo, su hijo, que va a la escuela jardín, regresa a casa golpeado y con algunas heridas en su rostro. Viendo eso, la madre le pregunta quién le ha hecho eso y le enseña cómo pegarle al otro muchacho la siguiente vez. Habiendo sido enseñado de esta forma, su hijo almacena que es una locura el ser golpeado y lo va a golpear la siguiente vez. La siguiente vez que está con sus amigos, comienza a patearlos y a puñetearlos de manera espontánea. Si esta acción es repetida y piensa que es correcto hacerlo, entonces se va a formar como alguien violento e inconsiderado.
Cómo sentir y aceptar las cosas que una persona ha visto, escuchado y aprendido. Esto afecta sus acciones enormemente, de modo que es importante ver cosas y sentir cosas en la verdad a todo tiempo. Sin embargo, muchas personas se forman ellas mismas mediante la vista, el oído, el sentimiento, conocimiento mundano y falsedad, lo cual es opuesto a la voluntad de Dios. En lugar de edificar y darse a los demás, crecen queriendo ser la cabeza para ser reconocidos y tener éxito. Sintiendo ese mundo egoísta, se ponen verdes de envidia al transcurrir esto, viven en un mundo egoísta para estar delante de otros en lugar de ponerse contentos porque otros han sido reconocidos. Algunas veces piensan que sacrificarse por otros es estúpido y quieren poseer más y disfrutar más para ellos mismos es lo correcto. Esta es la forma como han caído en esta era del materialismo. Sin embargo, aquellos de ustedes que realizan la voluntad de Dios y tienen la esperanza en el cielo deben de tener valores diferentes de los que han tenido antes. Entre las cosas que han almacenado cuando crecieron en el mundo, deben de encontrar cosas como la falsedad y dar una vuelta hacia la verdad. Luego podrán ser verdaderos hijos de Dios que confían en Él. Cuando una persona se forma ella misma almacenando cosas de la carne en el proceso del crecimiento, puede ser que tenga algo insuficiente, o que le falte algo comparado con los demás. Esto es porque no ha sido enseñado, o no ha experimentado, o le falta algo que ha deseado tener. Debido a la capacidad intelectual, los poderes físicos, los poderes emocionales y otros, es posible que no llegue a los estándares, puede ser objeto de problemas o de relaciones interpersonales o en su propia vida. A esto se le llama las deficiencias del cuerpo. Por ejemplo, si un niño ha crecido sin haber tenido suficientes conversaciones con sus padres y hermanos, puede que le sea difícil expresar sus ideas o tenga problemas en las relaciones interpersonales. Quizás un niño que creció sobreprotegido no pueda hacer cosas por sí mismo. Esto es porque sus padres hicieron las cosas en su lugar y no trata de hacer las cosas por sí mismo, pero tiende a depender de otros. A pesar de que tiene suficiente edad para ir a la escuela primaria, si su madre lo viste y lo alimenta, entonces el niño tendrá dificultad de adaptarse a la escuela. Dirá que no fue a la escuela porque se quedó dormido o que se siente cansado. Si usted no lo corrige cuando está joven, va a crecer como un hombre de este tipo. Siempre hará lo que le gusta, lo que no quiere hacer él se lo dejará. Sin embargo, si los padres implementan un sentido de independencia desde que ha sido joven, el niño crecerá haciendo de todo por sí mismo y podrá ser un líder. Digamos que un niño se tropieza cuando camina. Algunos padres lo van a levantar, van a quitar el polvo y van a ver si no se han producido heridas. Pero algunos padres lo van a dejar solo, de modo que tendrá que ponerse de pie por sí mismo. Primeramente, llorará por el dolor y pedirá por la ayuda de su madre, pero su madre, pensando que ya es suficientemente mayor para que lo haga por sí mismo, no lo va a ayudar, pero lo va a apoyar en su mente para que se pueda parar por sí mismo. Luego el niño se va a parar por sí mismo y va a limpiar el polvo que está sobre su ropa. Un niño que crece como esto tiene una mentalidad más independiente que otros niños que reciben ayuda de sus padres en todas las cosas. También se siente seguro y está lleno de confianza, mismo si se encuentra en alguna dificultad. Algunas personas no saben cómo dar amor a otros porque no han tenido a nadie quien los ame. Algunos son negativos y pesimistas porque han crecido en un medio ambiente pobre. Bueno, no es que las deficiencias del cuerpo sean un verdadero problema en su vida diaria. Una persona que tiene deficiencias en el cuerpo no puede conquistar ni controlar su cuerpo. Entonces tienden a sentir más dificultad que otros en su vida cristiana. Por ejemplo, una persona que no lograba concentrarse en una clase en sus días de escuela o que le gusta hablar, pero no escucha a los demás, tiene dificultad para escuchar los sermones, de modo que no podrá entender exactamente el mensaje predicado, o no lo podrá retener en la mente. Una persona que no guarda sus promesas tratándolas como si nada, tiende a llegar tarde a los servicios de adoración o reuniones.
Haciendo así no se da cuenta cuán equivocado está ni tampoco va a tratar de remediarlo. Una persona que es inconstante y se mantiene entre lo caliente y frío en cuanto a sus resoluciones tiende a regresar a su propio yo, a pesar de que se ha propuesto de vivir según la palabra de Dios. Por otro lado, que en cuanto a una persona que ha sido bien educada y que controla su cuerpo desde la niñez, tiene el hábito de actuar o decide lo que tiene que hacer, el actuar de acuerdo a la palabra de Dios no es difícil. Si encuentra algo en contra de la palabra de Dios en él lo va a considerar y va a tratar de despojarlo para que pueda fácilmente cambiar. Supongamos que una persona aprende que orar sin cesar es la voluntad de Dios. Si es una persona que guarda bien su mente va a mostrar la obra de la oración al darse cuenta. Sin embargo, una persona puede olvidarse fácilmente de las cosas que no están guardadas en su mente y puede cambiar de opinión. Voy a orar desde hoy. Pero cuando se encuentra cansado o hay un programa divertido en la televisión muy prontamente cambia de parecer. Bueno, voy a orar a partir de mañana, entonces pierde la gracia que ha recibido muy fácilmente. Si ha llevado una vida cristiana por bastante tiempo y ha recibido bastante gracia, pero cambia lentamente, tiene que analizarse para ver si tiene algunas deficiencias del cuerpo en usted. Entonces, ¿cómo puede descubrir que tiene deficiencias del cuerpo? Primero, tiene que descubrir qué tipo de deficiencias del cuerpo tiene usted y admitir el hecho. ¿He tenido alguna vez el hábito de romper promesas? ¿Escucho atentamente a los demás? ¿Puedo expresar mis ideas claramente para que otros me entiendan claramente? ¿Me olvido fácilmente de las cosas y no las retengo en mi mente? ¿Me gusta ser amado, pero no me gusta ser considerado o sacrificarme? Y así por el estilo. Tiene que tratar de encontrar sus deficiencias y cambiarlas. He nacido y he vivido de esta forma. ¿Tengo que cambiar incluso este tipo de cosas? Sí. Por supuesto, así como el Padre que lo ha creado y es perfecto, tiene que tratar a ser perfecto. Si ha encontrado y admitido sus deficiencias del cuerpo, el siguiente paso es de orar y arreglarlas. En este punto necesita paciencia. No puede ser una persona nueva de la noche a la mañana, porque se ha acostumbrado a la célula de su deficiencia por largo tiempo. Digamos que su voz suena fuerte y causa problemas a los que le rodean. Entonces determina de cambiar, como dijo Jesús en el capítulo 12 de Mateo. Nadie escuchará su voz en las calles y luego de eso comenzará a hablar en voz baja. Pero pasado un tiempo se olvida de su resolución y vuelve a su estado anterior y habla fuerte como lo hacía antes y no se da ni cuenta que su voz es fuerte como antes. Pero no pare ni se desanime, manténgalo en su mente y persista. Luego se dará cuenta que está cambiando gradualmente. En otras palabras, necesita paciencia para cambiar completamente. Entonces, no diga que guardar la palabra de Dios es difícil. Haciendo el hábito de cambiar poco a poco es la clave para cambiar. En Marcos, capítulo 9, versículo 23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si ha determinado el deseo de cambiar a sí mismo y manteniéndose alerta, orando y persistiendo, podrá ir corrigiendo sus deficiencias del cuerpo una a una y podrá despojarse de la carne en usted. Como dice en Gálatas capítulo 6 versículo 9, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Mismo si ha caído el día de hoy, no pare. Puede retarse a sí mismo mañana controlando el cuerpo y repitiéndolo varias veces de esta forma, va a sentir que se hace fácil guardar la palabra de Dios. De este modo, se ha ido habitualmente cambiando hacia la verdad y en una nueva criatura que se asemeja a Dios y el Señor, entonces podrá controlar sus pensamientos y su cuerpo. No obstante, espero que no culpe su medio ambiente o sus parientes, sino que tenga fe para que pueda cambiar fácilmente con el poder dado por el Señor. Hasta ahora les he hablado del proceso por el cual el hombre se da cuenta de la carne desde su nacimiento y de las deficiencias del cuerpo que se formaron durante el proceso. Ahora les hablaré del proceso de cultivar el corazón y formar su conciencia. Como les dije antes, el hombre se forma aceptando lo que ha visto, escuchado y aprendido con sentimientos cuando va creciendo.
Formarse a sí mismo significa cultivar el corazón de uno mismo haciendo que el corazón se dé cuenta de la carne durante el proceso. El hombre nace con su propio campo del corazón basado en esto, mezclando las cosas con los sentimientos, y al repetir las cosas va formando su corazón. Por ejemplo, un niño nace de unos padres de temperamento fuerte. Si sigue el ejemplo de sus padres con enojo, se llenará de quejas, irritaciones, amargura, etc. De otro lado, si el niño configura su mente de no seguir el ejemplo de sus padres, dándose cuenta que la tendencia de sus padres quita la paz y que hace pasar a los demás por un mal momento, entonces podrá formar un buen corazón. Cuando Adán era un ser viviente tenía solamente un buen corazón porque Dios le implantó solamente la bondad y verdad. Pero luego que fue engañado por la serpiente astuta para que coma del árbol del conocimiento del bien y del mal, el pecado comenzó a entrar por Satanás y el corazón de maldad y el corazón bueno existente comenzó a menguar. Algunas personas tienen más bondad que maldad en el corazón. Hay otros que tienen más maldad que bondad en el corazón. Esto depende de cómo cada uno se haya formado a sí mismo, principalmente del modo como haya introducido las cosas que vio, escuchó y aprendió en su corazón. Una persona que creció y aprendió las cosas en la bondad tiene más de un corazón blanco y bueno, de modo que tiene una buena conciencia. De otro lado, una persona que creció y aprendió las cosas rodeada de maldad, tiene más de un corazón malo y negro, tendrá una mala conciencia. Ese es el por qué cada persona tiene una conciencia distinta. Entonces, ¿qué es la conciencia? Es el estándar por el cual cada persona juzga el bien y el mal. Lo correcto y lo errado es debido a que el proceso de darse cuenta de la carnalidad y de la forma como se haya formado son diferentes. Cada uno tiene una conciencia diferente. Debido a que la conciencia y el corazón de cada uno difiere, las preferencias y los resultados son naturalmente diferentes. Por ejemplo, supongamos que hay dos estudiantes que están pasando por una dificultad financiera. Un estudiante tiene una buena conciencia, pero trata de hacerlo mejor en sus estudios sin descuidar su deber como estudiante y también trabaja para suplir los gastos de su familia. 20 años más tarde obtiene un puesto alto donde se puede ganar el respeto y la confianza de muchas personas. De otro lado, el otro estudiante se queja de su medio ambiente, su hogar y la sociedad y se siente deprimido por su situación actual, además de descuidar su deber como estudiante para tonteando con matones. Finalmente termina llevando una vida miserable en pecado. Así como este caso, sin considerar si tiene fe, la vida de una persona puede ser determinada de acuerdo a su buena o mala conciencia. Una buena persona no se queja de su circunstancia adversa, pero se atribuye todo a sí misma para encontrar la manera de vencer e ir por el camino del éxito. Sin embargo, una persona mala solamente se queja de su medio ambiente, sus parientes y la sociedad y es arrastrada por la lujuria de la carne y termina empacando. Algunas personas llevan una vida virtuosa mientras que otros no, mismo que hayan crecido en el mismo medio ambiente. Como puede ver, dependiendo de la forma que cada uno establece su mente, esto determina su vida y el valor de la vida será distinto. ¿Hay alguno de ustedes que lo siente diciendo: "A mi vida fue dura porque había preferido más la maldad que la bondad mientras crecía"? No es muy tarde, mismo ahora. Desde ahora debe evitar los malos pensamientos, una mente maligna, acciones malas. Por el contrario, piense bien, hable bien y actúe con bien como le agrada a Dios. Su corazón y su conciencia se tornará hacia la verdad y la bondad. Como dije antes, si derrama agua limpia en un vaso lleno de agua sucia, el agua estará limpia al final. Este es el mismo principio. Tenga una actitud positiva y esfuércese en lograrlo. Deseo que todos ustedes lo logren. Hoy les he hablado sobre el proceso para darse cuenta de la carne y acerca de las deficiencias del cuerpo, como también cómo es formado un corazón. ¿Se ha encontrado usted mismo en el mensaje de hoy? ¿Cómo ha sido formado y cómo es ahora? De ahora en adelante renuévese. Segunda Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Oro en el nombre del Señor Jesús para que sea restaurado en lo que Dios desea que usted sea y sea lleno de bendiciones abundantes.
Oremos juntos pensando en el mensaje. Buen Padre Dios, desamaos ser hombres bellos en el Espíritu. Mediante este mensaje hemos aprendido cómo nuestra carne fue formada mientras crecíamos, cómo las eficiencias del cuerpo se formaron y cómo hemos cultivado nuestros corazones en el bien o el mal. Ahora, queremos descubrirnos a nosotros mismos. Por favor, ayúdalos para que eviten estarse quejando de su medio ambiente y condiciones. Bendícelos para que puedan desechar toda clase de maldad y puedan dispersarse de la carne para que sean hombres espirituales rápidamente mediante el poder de Dios Padre y la ayuda del Espíritu Santo. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén.